Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, te adoramos. Te bendecimos. Vamos a tomar nuestros lugares durante el día. Así que al contar tres decimos bienvenidos a la casa del Señor, a los hermanos. 1, 2 y 3. Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos un aplauso al Señor por los hermanos. También tenemos la grata presencia y privilegio de estar con nosotros. Voy a invitarlo al hermano, el doctor don Fernando Palomo, que esté pasando acá para presentarlo, porque algunos no lo conocen al hermano. Y él presenta a las personas que lo acompañan. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Aleluya. Es un placer estar en esta hora con cada uno de ustedes. De aquí se ven muy bonitos. Yo no sé de allá para acá cómo se ve el asunto de la luz, que a veces no le miraba bien los ojos al pastor. Bueno, lo importante es que el Señor nos ha traído aquí de una manera especial para esta mañana y poder también tener este tiempo de celebración al cual ustedes han convocado. Y por qué no decirlo, bueno es que los hermanos estén juntos, habitando en armonía y en amor los unos con los otros. Y claro, también me siento muy contento que dos hermanos también me acompañan. El hermano Jimmy está aquí, hemos venido otras ocasiones, y Roger, que está también acompañándonos. Pónganse de pie para que ellos le conozcan también y dar una cordial bienvenida a ellos. Y el saludo para el pastor y todos los hermanos líderes y el cuerpo ejecutivo que trabaja continuamente en el quehacer de la iglesia. Teníamos a Juan Pablo, hay un montón de Pablos, pero el de aquí es uno. Lo cierto del caso es que un excelente tiempo con los jóvenes durante este fin de semana allá en el Centro Metodista en Alajuela. Fue un tiempo de gran bendición realmente, y estamos contentos y también a la vez pidiéndole al Señor que nos dé mucho más encuentros de esta naturaleza, donde los jóvenes puedan realmente soltarse en las manos de Dios, soltarse en las manos de Dios. Nada más que me quedo ensayando. Los hombres de un lado y las mujeres de otro lado. ¿Es así? Gloria al Señor. Y también me alegro de que hemos recibido mucha bendición y poco a poco este lugar se ha ido levantando, que nos permite que el Evangelio se predique en todo lugar. Estamos tratando de desarrollarnos en varias direcciones muy intencionalmente. Dios quiere un pueblo preparado. Amén. Amén. Un pueblo con conocimiento. Un pueblo que entienda la voluntad de Él en toda su extensión. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar a través de los diferentes ministerios de la iglesia. Y estábamos realmente recibiendo nosotros una motivación profunda, real. Esa motivación profunda, real, es darnos cuenta que desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, ya cada uno de nosotros estábamos siendo escogidos por Dios. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos
capacidades especiales, potencia dentro de nosotros, pero que toda esa capacidad y toda esa potencia tiene que desarrollarse en favor de la voluntad de Dios. Pero eso es posible siempre y cuando, eso es posible siempre y cuando usted opte por hacer la voluntad de Dios y que usted decida meterse en la mano de Dios, y usted verá grandes y maravillosas cosas. Aleluya. Necesitamos que las proezas de Dios se manifiesten en el pueblo de Dios, y si el pueblo ve la mano de Dios, el pueblo habrá de estar listo para manifestar al mundo esas proezas. Manifestar al mundo esas proezas, esas señales de bendición que Dios nos da en la persona de Jesucristo. Amén. Padre, en esta hora oramos delante de ti. Pedimos que nos bendigas de una manera especial. El tema primario que estamos, Señor, desarrollando en esta hora. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas de una manera directa. Gracias por la congregación, gracias por la familia, gracias por cada uno de nosotros, como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Y nosotros, aún a la distancia, podemos afirmar que el enemigo de Dios ha sido vencido. Y a Él, al Señor Jesucristo, le entregamos honra, gloria y honor. Nuestro Señor Jesucristo hizo una proclama muy directa para los hombres y para las mujeres. Amén. Cuando, es que yo recuerdo a un predicador, ustedes tal vez han oído de eso, John Micho, y dice que John Micho, cuando, si lo pueden controlar allá, yo prefiero. Ya viene la interesante que él dice, cuando el Espíritu Santo llegó, escuchen esto, a todos nos interesa, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre toda ¿qué? Sobre toda carne, dice así la Biblia, y la profecía. Entonces, dice John Micho, yo entendí en aquel tiempo que el Espíritu de Dios era para todos. ¿Por qué estoy mencionando a este hombre coreano? Porque él viene de una cultura coreana donde la mujer a veces, no a veces, en esas culturas la mujer es marginada, ¿no? Y dice él, cuando yo recibí a través de la palabra el mensaje de que el Espíritu Santo vino sobre toda carne, según la profecía de Joel, me di cuenta y tuve que aceptar que el pueblo de Dios somos todos. Amén. Y que Dios se manifiesta abiertamente conforme a Él le plazca. Por eso, cuando hablamos de la obra evangelizadora, cuando nosotros hablamos de la obra evangelizadora de la iglesia, esta es la tarea de todos. Amén. Esta es la tarea de hombres, jóvenes, mujeres, adultos. Todos estamos siendo convocados a la obra a la cual Dios en Cristo nos está convocando. Hay un gran teólogo, por lo menos en los anales históricos, de la iglesia protestante, podemos usar ese término. Ese teólogo de nombre Dietrich Bonhoeffer, ese teólogo escribió un libro, varios libros, titulados
titulado el libro La Gracia Barata. Escuchen esto, la gracia barata. El discipulado, él dice, es caro. El discipulado demanda. Y él empieza a hacerle una observación directa a la iglesia de que de repente a veces se abarata lo que es el discipulado. Yo voy a hablar sobre el discipulado. Y dice por un momento, a veces predicamos sin llamar al arrepentimiento. Permitimos que la gente venga, pero no hay arrepentimiento. Siguen igual, pero son miembros de la iglesia. Están ahí. O el bautismo. Parece que el bautismo es agua, punto, y no el compromiso y la verdadera unción de decir conjuntamente con Cristo soy sepultado. Y él dice, en otras palabras, barato porque no se está demandando lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y él desarrolla toda la temática, muchos lo usan para hablar sobre el discipulado. Yo voy a estar leyendo Mateo capítulo 28. Ustedes conocen ahí la gran comisión en el capítulo 28 de San Mateo. Y versículos, ¿ya tienen el pasaje? 28:16. Dice el texto: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 16, 28, 16. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía tenían duda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen esto que es muy importante: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad le ha sido entregada a Jesucristo. Hay que tener esa fe y esa convicción. Él es el Todopoderoso. Amén. Y dice además, entonces, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, aleluya, todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando estamos hablando del discipulado, él lo está diciendo muy claro: vayan a todas las naciones y hagan ¿qué? Discípulos. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. No dijo, vayan a las naciones y traigan algunos para que sean mis partidarios, para que más o menos abriguen y tomen mi doctrina. Él no habló de esa manera. Él dijo claro: vayan a todo lugar y hagan discípulos, no simpatizantes. Y es que el término discípulo tiene en sí un contenido total de lo que va a equivaler a decir: discípulo es aquel que sigue al maestro. Discípulo es aquel que vive con el maestro, que sigue las instrucciones del maestro. Dice aquí el escrito: el gran error de la iglesia, y aún a través de muchos siglos, es que se ha limitado a llamar como a convertidos. De repente dejan de ser católicos y se hacen evangélicos.
pero es simplemente un cambiecito, nada más. Qué bueno es cuando tenemos que decir, el llamado es para confesión de que Cristo es el Señor de la vida. El llamado es para decir, yo creo en Él. Amén. Convertidos puede venir. Inclusive él dice, algunos podrían ser simplemente como afiliados al cuerpo metodista, digamos. ¿Me están siguiendo? Pero el plan no es que seamos afiliados, ¿entendido? Ni que nos convertimos. El punto central es poder afirmar, soy discípulo de Cristo. Amén. Soy discípula de Cristo. Pertenezco a Cristo. Es más, soy de Él. Amén. Como cuando Pablo decía, no más yo, más que, más Cristo en mí. Ese es el discipulado. Ahí en esa línea se va hacia esa afirmación. Y qué bueno es cuando podemos decir, cada cristiano es un discípulo de aquel que es el más sabio, el más significativo dentro de los maestros. Estamos hablando de discípulo, maestro. El discípulo sigue al maestro. No solo son discípulos los estudiantes de seminario o de institutos bíblicos. Su discipulado allí, a veces en los seminarios, es cultura, historia, conocimiento, pero todos los cristianos lo somos en el sentido de como eran los creyentes en la iglesia primitiva. Amén. En el terreno moral y espiritual. Y nuestro mayor título es poder decir, soy discípulo de Cristo, soy seguidor de Cristo, Él es mi todo. Me alegra mucho cuando los apóstoles podían decir, verdaderamente han resucitado, mi maestro vive. ¿Entienden? Cuando usted puede decir, mi maestro vive, Él vive, yo lo amo, yo estoy con Él. Uno podría a veces preguntar en la iglesia, ¿usted ama realmente a Cristo? ¿Ama usted a Cristo? Yo no voy a decir, ¿usted es miembro de la iglesia? No, ¿ama usted a Cristo? ¿Ama a Cristo de todo corazón? ¿Vive con Él? ¿Busca cómo identificarse con todas las demandas que Él hace a sus hijos? Muchos creyentes no han sido confrontados con lo que es el discipulado, el ser discípulos del Señor. A veces hay quienes se creen redimidos y tienen muchas cosas al frente, pero ver lo que son los frutos del Espíritu Santo, uno ve a veces distancia. El discípulo de Cristo, la mujer discípula de Cristo, uno va a poder ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Amor, bondad, paz, humildad, gente amorosa, gente abnegada, gente santa para la gloria de Dios. Amén. A mí me gusta mucho el título cuando está aquí, renovándonos en la santidad, renovando la santidad. Nosotros en la asamblea pasada de nuestra iglesia, hace un año, va a ser de esto, inclusive trajimos un predicador sobre este tema de la santidad. Este es de la doctrina número 1 en la vida de la iglesia metodista. Y recuerden los que fueron, no sé de aquí, el pastor sí estaba, y llamados a ser santos.
Y ese libro, pues cuando van a explicar, le van a explicar Biblia. Biblia en el sentido de por qué Dios habla a su pueblo y le dice: sean santos como yo soy santo. He tomado el tiempo para empezar como a estudiar una y otra vez. Ese mismo predicador, doctor en el campo del Antiguo Testamento, el señor John Osborne, viene de nuevo para nuestra asamblea y va a tocar la temática, la santidad desde la perspectiva de servicio. Los santos son llamados a servir. Los santos son llamados a servir. Los santos son llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. No que somos mejores que ellos, pero sí somos llamados a ser luz a favor de ellos. Amén. Eso es tremendo. Y cuando uno se pone a leer, esto se lo comunico aquí porque así es. Saber que somos llamados a ser santos en una renovación total, porque viene de Dios. Vean qué bueno es esto. Hay un canto que dice: bueno es Dios, siempre bien. Se queda uno con la música muy bonita y la letra también muy bonita. Pero qué bueno es darnos cuenta que es Dios que viene hacia nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios se mueve hacia nosotros. No es el ser humano hacia Dios. Es Dios hacia el encuentro con el ser humano para redimir, para restaurar, para compartir su amor, su misericordia a favor nuestro. Y luego los mandamientos no es para meternos en un proceso de rigidez. Prohibido esto, prohibido el otro, prohibido. Dios no trabaja así. Dios instruye al pueblo para que el pueblo opte por Él y le sirva a Él con libertad. Y entonces la santidad viene de Él, nos convoca a Él y nos invita a caminar con Él. Y algo más, en una renovación de santidad, algo por excelencia que tiene que darse es la integridad de vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y la integridad de vida es porque Él es íntegro. Y Él va a tener relación el uno con el otro en la integridad, en amor, en comunión. Ese es un agregado, pensando en el título. Sigo adelante con lo mío ahora. Ser discípulo, no me dijo hasta aquí otro. Y aquí sí lo comparto. No es fácil. Si usted dice: yo soy discípula de Cristo, bueno, gloria a Dios. Soy discípulo de Cristo, gloria a Dios. Pero tenemos que reconocer que no es fácil. Ser discípulo de Cristo es difícil. ¿O es fácil? ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. ¿Por qué? Vamos a tratar de ver el por qué. Es inclusive duro. A veces significa el ser discípulo, el alcanzar, el crecer en esa dirección de discipulado, implica inclusive el que nosotros tengamos que ser reprendidos, ser amonestados. ¿Quién quiere ser reprendido? Levante la mano. ¿Quién quiere ser exhortado, amonestado? ¿Saben qué? En el momento actual del mundo en que vivimos, a veces, aunque aparentamos mucha santidad, el mundo que estamos viviendo es un mundo individualista. ¿Qué quiere decir eso?
yo hago lo que quiero. Segundo, yo tercero. Y si hay un cuarto, pues yo también. ¿Entendido? Es un yo lo que se mueve. Y no podemos esconder la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos y somos parte del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Entendido? Entonces hay que ver la realidad tal cual es. ¿Quién quiere ser reprendido? ¿Quién quiere ser amonestado, corregido? Estábamos en el campamento, nosotros, en el encuentro, y nos dieron una linda ilustración, ¿verdad que sí? Y entonces decía alguien, para alcanzar el éxito, pongámoslo aquí con toda la palabra bíblica, para alcanzar la gloria, ahora le suena eso mejor, para alcanzar la gloria de Dios en su plenitud, usted tiene que caminar hacia esa gloria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios. Pero hay algunos que caminan, y aquí vamos, para la gloria de Dios. Ellos nos decían una ilustración de éxito, y decía, pero de repente alguien hace así. ¿Qué pasó? Se desvió del camino, queda sin rumbo, del correcto, del anhelado, se mueve en diferente dirección. Y así nos pasa a veces. Hay cosas que se mueven alrededor nuestro, en la familia, en la televisión, en nuestros deseos, a veces carnales, porque somos hechos de hueso y carne, y la naturaleza pecaminosa se mueve. Yo no la puedo amarrar, pero sí la puedo sujetar a la obra salvífica de Cristo. Cuando nos movemos con dirección, de repente nos hacían a nosotros la dinámica, se pone aquí, entonces el grupo tenía que decir, fuera de rumbo. Y como este quiere alcanzar la bendición, movía otra vez hacia allá y nos decía, parte del problema, aún a lo interno de la iglesia y fuera de la iglesia, es que muchos no quieren recibir un reordenamiento de vida. No quieren recibir la amonestación, la corrección, la advertencia. Entonces, muy santos en la iglesia y en la casa, la cosa es seria, ¿verdad? Malcriados, insolentes, no hacen caso a los padres se quieren imponer, etcétera, etcétera. La gloria de Dios, al alcanzarla como discípulos de Dios, estamos siendo invitados a recibir toda el orden y la amonestación y todo lo que Dios quiera, con el propósito de que nos encaminemos más y más hacia Él. Amén. Jesús deseaba y desea de todo corazón que todos los creyentes y que todos los que creen vengan a Él y sean verdaderamente ¿qué? Sus discípulos, que no se limiten a un pensamiento de que ya me convertí, punto, y me convertí al evangelio de cierta manera. Él predicaba a los suyos y fue claro cuando dijo, vayan a las naciones y ¿qué? Y hagan, no se les olvide, y hagan discípulos. A veces vamos a